Vamos a otra cosa. El gobierno confirmó que el Ministerio de Hacienda está diseñando un proyecto de ley para una eventual condonación de las deudas del crédito con aval del Estado y que podría poner fin al actual sistema de financiamiento para estudiantes de la educación superior. Vamos a conversar más al respecto. Vamos a tomar contacto para esto con José Joaquín Brunner, director del doctorado en educación superior de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Buenos días. Buenos días. A ver, estaba leyendo declaraciones suyas que se refieren, digamos, a esta idea de condonar el CAE. Ya ha dicho el gobierno que deberían presentar el primer semestre del próximo año un mecanismo para esto. Y usted dice que esto está mal orientado y además dice que es imposible. ¿Por qué sería imposible cumplir esto, que además es una promesa de campaña del gobierno? Bueno, digo que es imposible en un término muy preciso de condonación universal, es decir, de condonar a todos los deudores de créditos, tanto del CAE como de otros créditos como el de la Corfo o de los fondos solidarios. Eso es imposible por la magnitud de recursos comprometidos. No se sabe bien cuánto es, pero pueden ser, no sé, desde 4 puntos del producto hasta 8 puntos, es decir, mucho más de lo que es el presupuesto anual de cada año de todo el sistema de educación superior. De modo tal que el gobierno siempre ha jugado con una cierta imprecisión en el término de condonación y ha llevado a que se piense en la sociedad de que en realidad lo que podría ofrecer el día de mañana es un perdonazo generalizado. Ahora, el propio ministro de Hacienda se ha encargado reiteradamente de decir que eso no es así, que lo que va a haber es el reconocimiento de la deuda impagable por parte de una fracción del total. Y el total podrá o bien reprogramar o bien seguirá sujeto al pago normal de su crédito. El sistema chileno funciona con pago directo, con gratuidad y con créditos. Y eso va a seguir siendo así, me imagino yo, a lo largo probablemente de toda la primera mitad del siglo XX. Ya, y eso me imagino que le parece más viable, en el fondo, cumplir con lo que ha esbozado el ministro de Hacienda, que es un poco poner la pelota al piso y decir esto no sería para todos, no sería universal, sería para el grupo que realmente no puede pagar ahora ni podrá pagar en el futuro, pero el resto tendrá que seguir en algún tipo de mecanismo de financiamiento. El problema, José Joaquín, es que la promesa de campaña sí fue condonación universal, por lo tanto la expectativa que se ha generado es que todo aquel que tiene una deuda en materia de educación superior debería dejar de pagar, digamos. Sí, pero uno puede de inmediato ver lo absurdo que eso es. Hay una parte importante de los deudores de créditos que están pagando su crédito. Es decir, hay cientos de miles de graduados o decenas de miles de graduados que están normalmente cada mes pagando. Entonces, ¿cuál es el sentido de dar la idea de que uno podría el día de mañana hacerse cargo de todo tipo de deudas en el sistema? En realidad, el reconocimiento de deudores que no están en condiciones de pagar no solamente es algo posible, es algo de justicia hacer. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que el ministro de Hacienda, en el curso del próximo año y acercándose a la discusión presupuestaria del presupuesto del año 2025, presente un plan donde explique cómo se ha identificado a los deudores a los cuales se les va a reconocer su deuda y por lo tanto se les va a absolver la deuda, cuánto es el financiamiento que se requiere para eso y de dónde provendrá ese financiamiento. Y dicho eso, queda todo el tema mayor de cómo hacia el futuro pensamos en el país que hay que financiar esta educación superior que se ha vuelto tan masiva y tan compleja como lo es hoy día. Claro, igual uno se pregunta cómo se llega a determinar dentro del universo de los deudores, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, quién sí puede pagar y quién no puede pagar para saber quiénes tendrían que estar en esta condonación, porque lo que ha pasado también en el tiempo es que ha ido aumentando la cantidad de gente que no paga y hay muchos expertos que dicen que esto se debería en parte a esta expectativa, es decir, ¿para qué voy a pagar hoy día? Si va a venir una condonación, si me van a dar este perdonazo, mejor no pago. Entonces, yo no sé si es tan fácil el poder realmente focalizar esta política solo en las personas que tienen realmente un problema para cumplir con esto que al final fue un contrato, ¿no? Adquirido. Así es, y la información está disponible, es decir, por cierto que es perfectamente posible. La información la tiene la Comisión
ingresa, que se llama, que es la que maneja todo el sistema del CAE, por lo menos en esa parte que es la mayor de la mayor parte de los deudores, es un ejercicio técnico relativamente sencillo, digamos, no es una ciencia de extraordinaria complejidad. Y luego hay un criterio político, hay que decir hasta dónde uno quiere efectivamente hacerse cargo del problema, cuántos son los recursos que hay, qué es lo que es de justicia hacer y qué posibilidades tiene el país de hacerlo. Y hecho eso, efectivamente el gobierno debiera precisar lo antes posible de que efectivamente no se está hablando de condonación universal, porque efectivamente la condonación universal tiene, entre otros, el problema que usted menciona, que efectivamente genera un ruido en el sistema para los deudores que sí están cumpliendo, que son todavía la mayoría, que entonces se sienten efectivamente incentivados a no seguir pagando, porque dicen o imaginan, si va a haber un perdonazo total, universal, ¿cuál es el sentido que yo siga haciendo este enorme esfuerzo que estoy haciendo hoy día para poder devolver el crédito? De modo tal que el gobierno en realidad está compelido a comunicar mejor en esta materia. En general, la comunicación desde el momento del programa hasta ahora en esta materia ha sido efectivamente bastante ineficaz y más bien le generará y le ha seguido generando problemas al gobierno. Ya, ahora, más allá de que esta fue una promesa de campaña, que se han generado expectativas, que a lo mejor hay maneras técnicas de realizarlo, no universal, sino que focalizado, y se pueden buscar, en el fondo, mecanismos para poder condonar a una parte de los deudores. Hay quienes también se preguntan por qué se deberían poner recursos en esto y no en otras cosas. Y le voy a decir algo como bien básico que le he escuchado a gente, a ciudadanos de a pie en los últimos días, que dicen, bueno, pero ¿por qué le van a condonar el CAE a personas que suscribieron un contrato del que podemos tener distintas percepciones, si sigue siendo abusivo o no, con todos los cambios que se le han hecho, se le ha rebajado la tasa de interés, etcétera? Cuando tenemos, no sé, una crisis en la educación que nos tiene con un Atacama, con los colegios paralizados durante 80 días. Entonces, también hay expertos que dicen, ojo, porque para la educación son tantos los recursos que se requieren que hay que priorizar muy bien dónde se pone la plata. ¿Tiene alguna justificación desde ese punto de vista la condonación del CAE? Bueno, yo creo que efectivamente la condonación universal es completamente incompatible con las prioridades reales del sistema y de la política de educación, tanto la que se ha ido siguiendo en la última década como lo que se espera sea una política de continuidad y de estabilidad financiera del sistema hacia el futuro. Es incompatible, esa es una de las razones por las cuales no se debe hablar de una condonación universal. Ahora, un reconocimiento de deudas para casos que extremadamente están en condiciones de no poder pagar, efectivamente me parece a mí que es de justicia y hay que ponderar el tamaño en que uno quiere hacer justicia con las otras prioridades que tiene el sistema. Y efectivamente hay otras prioridades que son mucho más importantes. Y por lo tanto habrá que darle una cabida en la medida de lo posible a esta materia. Ya, llegar a un buen equilibrio. ¿Es hoy día, después de los cambios que ha tenido el CAE, un sistema abusivo, que es lo que plantean muchas de las personas que están esperando este perdonazo y también el gobierno desde antes y ahora, digamos, que ven con molestia que los bancos estén ahí, que hay una garantía estatal y que sea un gran negocio? Efectivamente, esto partió además de una manera bien brutal, porque tenía una tasa de un 6%, hoy día estamos en un 2%, es atingente al suelo. Se le han ido haciendo arreglos, se le han ido haciendo ajustes. La pregunta es si hoy día no es un buen mecanismo de todas maneras y hay que buscar otro, o ahí también hay temas ideológicos, donde se dice, no, es que aquí la banca privada no debería participar y debiese ser el Estado el que se haga cargo de algo que finalmente termina yendo hacia un derecho, digamos, que es la educación, que se debiese tratar de garantizar a las personas. Bueno, a mí me parece que en eso hemos avanzado. Yo creo que hoy día hay un acuerdo bastante amplio y se manifestó en las últimas elecciones presidenciales y en los programas de los distintos candidatos de que el sistema de crédito estudiantil es completamente necesario para poder financiar una parte, por lo menos, de la educación superior, que tiene que convivir con la gratuidad, que también es un gasto enorme, pero de toda justicia, especialmente para los alumnos que no están en condiciones efectivamente de poder ingresar
pagando ni siquiera con un crédito, pero enseguida el régimen, cómo se estructura el régimen de crédito, me parece a mí que ha mejorado enormemente y que hoy día ya no genera una carga indigna o insostenible para ningún estudiante. Está construido de tal manera, y eso hay que llevarlo ahora a una ley, porque efectivamente no hemos cambiado la ley, hemos cambiado en la práctica totalmente el sistema, pero no, la ley todavía no lo reconoce como este nuevo sistema, y este nuevo sistema me parece a mí es completamente razonable y es completamente sobrellevable para cualquier graduado que esté en el mercado laboral y que gane más que un piso, porque se le puso un piso y si no está trabajando entonces no paga y paga durante un tiempo y luego de ese tiempo el Estado se hace cargo del remanente. Es decir, todas estas características más una tasa de interés muy razonable, muy razonablemente baja, digamos así, hace que hoy día el crédito estudiantil sea un mecanismo que además internacionalmente está bien probado, es un acompañamiento muy importante para la gratuidad. Ya, ahora, se habla de buscar mecanismos y repensar el financiamiento de la educación superior, José Joaquín, y a mí siempre se me queda coja esta mesa, no sé si soy yo la que le busca otra pata, digamos, que es que se habla mucho de cómo financiar la educación universitaria, pero se habla poco de cómo funciona hoy día la educación universitaria, con carreras que muchas veces son más largas de lo que se requiere según muchos expertos, con un nivel de deserción que a veces hace también que la gente contraiga estos créditos y quede endeudada porque después no estudia eso y entonces no, obviamente no tiene cómo pagarlo, con carreras que de pronto tienen tantos egresados que después no hay un mercado laboral que los pueda absorber. ¿No faltará una discusión más de fondo, así como se dice, veamos cómo lo financiamos, el saber qué vamos a financiar? Porque a veces hay un gasto que uno asume puede estar siendo demasiado, por ejemplo, con carreras que duran más años de los que se requeriría. Bueno, la verdad es que en el mundo universitario y de instituciones no universitarias, educación superior, estos temas que usted menciona son efectivamente materia de estudio, de análisis, de debate permanente. Y el gobierno o los gobiernos efectivamente han venido haciéndose cargo parcialmente, por lo menos, de este tipo de debate. Y hoy día tenemos un sistema, por lo menos institucionalmente, en uno de sus mejores momentos, en el sentido de que hay un sistema de acreditación extremadamente exigente que garantiza que todas las instituciones tienen solidez, detecta cuando hay instituciones que podrían tener algún tipo de problema, tanto académicos como financieros. Ahora, hay otros temas, claro, más de futuro que debiéramos estar discutiendo y donde efectivamente hemos ido lento, como por ejemplo el de la duración de las carreras. Se ha hecho un esfuerzo para tratar de concentrar las carreras en menos años, pero efectivamente todavía tenemos una tendencia en Chile y en toda América Latina a tener estas carreras muy altamente especializadas desde el primer día y que duran mínimamente 4, 5 y a veces hasta 6 o 7 años. Eso efectivamente debiéramos seguir corrigiéndolo como se ha intentado hacer, no con demasiado éxito, todavía en el último tiempo. Ya, pero ¿qué es lo que empuja, por ejemplo, a eso? A que no se puedan acortar las carreras o esa reflexión que yo se lo he escuchado a muchos expertos en educación, no se traduzca, digamos, en la práctica. Es que aquí todavía operan muchas lógicas de mercado que también se lo he escuchado a muchas personas, que en el fondo explican que desde que entraron las universidades privadas y esto se liberalizó un poco, tenemos carreras incluso que son de pizarrón, que son muy fáciles de impartir y que es un muy buen negocio porque son carreras no tan caras durante muchos años y hay una buena entrada para las universidades. ¿Estará ahí la explicación que se liga completamente al tema del financiamiento también, que es lo que estábamos conversando con esto de la condonación del CAE? Absolutamente no. Hoy día no hay ninguna carrera que se vaya a crear porque podría generar ganancia. Es decir, el sistema está construido de una manera tal que eso quedó excluido y de hecho está de derecho y de hecho está totalmente excluido. Y hoy día no hay ninguna universidad que se precie y que tenga una mínima grado de desarrollo que esté ofreciendo básicamente carreras de tiza y pizarrón. Si uno mira la oferta de carrera de todas las universidades y por lo tanto de todas las universidades, tanto estatales, regionales, que son más nuevas, como de las privadas nuevas,
en realidad son de una oferta muy variada y de carreras muy complejas. Muchísimas carreras de alta tecnología, carreras por lo tanto, materialmente de alto costo. Bueno, desde ese punto de vista el problema no está ahí. El problema está más bien en una arquitectura del sistema. Es decir, qué tipo de formación tenemos que dar en el nivel, vamos a hablar de las universidades en este momento, qué tipo de carreras tenemos que dar. Carreras de formación muy general al principio, durante 3 años, por ejemplo, y luego 1 o 2 años de especialidad profesional, de primera especialidad profesional, porque luego la gente seguirá a lo largo de la vida obteniendo distintos tipos de diplomas, como ya está ocurriendo, y eso se va a generalizar en los próximos años. De modo tal que nuestro problema hoy día es más bien del diseño arquitectónico, digamos, cuál es la arquitectura de títulos y de grados. Y esa es una discusión que en todas partes del mundo es muy difícil de llevar adelante porque hay tradiciones, hay intereses, hay profesores que saben hacer cierto tipo de cosas y no otro tipo de cosas. Entonces, efectivamente, ahí entramos en un terreno donde hay muchas soluciones y no hemos encontrado en el país, por lo menos, un consenso que nos permita avanzar en una determinada dirección. Bien, pues yo creo que es una conversación muy estratégica, además para Chile, así que ojalá que se pueda ir dando y bajando a la práctica, encontrando esos caminos. Nos vamos a quedar además bien atentos a cuando ya se defina como la letra más chica, ¿no?, de esta idea de condonar el CAE, y ahí probablemente volvamos a conversar. José Joaquín Brunner, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por haber conversado aquí con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Nos vemos.